Sí. Gracias, tengan buenos días. Para mí es un placer colaborar con el Colegio Médico en la Educación Médica Continua y en este simposio organizado por la Asociación de Pediatría del Salvador. Pues a mí me toca hacer como un resumen de lo que ustedes ya vieron en las pláticas anteriores, de la situación alimentaria en El Salvador y de la alimentación del primer año. ¿Por qué estas dos cuestiones son importantes o era importante que las vieran ustedes previo a esta charla? Porque cuando no hacemos bien la lactación, cuando no hacemos bien la introducción de alimentos, entonces nos podemos topar con trastornos de conducta alimentaria. Y no me van a dejar mentir, pero vamos a ver, levanten la mano los que dicen que los trastornos de conducta alimentaria más frecuentes son la anorexia y la bulimia. Nadie. ¿Sí? Antes, cuando se hablaba de trastornos de conducta alimentaria, pues solo se hablaba de anorexia y bulimia y decíamos, bueno, cuando alguien decía, no, es un trastorno de conducta alimentaria, entonces uno pensaba en eso, anorexia y bulimia. Pero ¿qué pasa con el niño pequeño? ¿Qué pasa con el niño preescolar? Este niño de esa consulta tan frecuente para nosotros en pediatría, que es el niño que no quiere comer, ¿sí? Esa es una consulta bien frecuente, la mamá se estresa por eso, y traigo al niño porque no quiere comer, ¿sí? Porque el niño no se quiere sentar en la mesa, porque el niño rechaza las cosas con textura ligosa, porque el niño rechaza todos los alimentos color verde o todos los alimentos color rojo, ¿sí? Eso pasa, ¿verdad? Los que son papás no me van a dejar mentir que los niños pasan por un periodo en el que tienen trastornos de alimentación y eso no se había estudiado. Y de eso vamos a hablar un poquito ahora. Vamos a hablar de cuáles son las dificultades de alimentación más frecuentes, qué factores intervienen en estos trastornos de conducta alimentaria y vamos a aprender a hacer una categorización clínica en 3 pasos fáciles, ¿verdad? Para que al momento de que ustedes se expongan a esa consulta o a ese paciente que no quiere comer, puedan saber con cuál se van a quedar, cómo lo van a manejar y a quién tienen ustedes que derivar con un especialista en nutrición. Cada pediatra se enfrenta a esta situación. Vean, a nivel mundial entre el 30 y 60% de los padres creen que su niño no come bien, o sea, la mitad de los papás creen que su niño no come bien, independientemente tenga una curva pondoestatural normal o no, ¿sí? Y generalmente las estrategias que utilizan los padres para corregir estos problemas empeoran la situación, no nos ayuda. ¿Por qué? Porque a nosotros como mamás nadie nos enseña cómo darle de comer, o sea, nos dan una lista de qué alimentos va a comer el niño a los 6 meses, a los 7 meses, a los 8, pero el acto de dar de comer, eso es algo que tenemos que enseñar como médicos. Y las consecuencias incluyen las mismas que mencionó el doctor Alvarado en la charla anterior: deficiencias nutricionales, fallo en el crecimiento, fallas en la interacción padre-hijo y también aversiones crónicas a la alimentación. ¿Cuál es la prevalencia de estas dificultades de alimentación en el niño pequeño? En los niños estimados físicamente normales, llámese estos, los que tienen un peso normal para su edad, una talla normal para su edad y un peso para la talla normal. Entonces ustedes llega el niño a la consulta, mi niño no quiere comer y lo primero que ustedes tienen que hacer es tomarle el peso, la talla y ver cómo está creciendo. Entonces en estos niños que tienen estas curvas normales pero que la mamá insiste en que su hijo no come bien, del 50 al 60% de estos papás les va a decir, pero es que mi niño no come bien, independientemente esté creciendo en su carril normal. 1/3 de estos niños tienen dificultades específicas de la alimentación, por ejemplo, rechazo a algunos alimentos o alimentación selectiva, pero solo del 1 al 2% van a tener problemas severos o prolongados. Entonces, generalmente estos niños, cuando usted los plotea en las curvas y está normal, casi siempre son problemas de percepción de los padres o es algo que probablemente se pueda manejar de una forma más sencilla. Pero ¿qué pasa con este otro grupo de niños que tienen un retraso pondoestatural o que tienen desórdenes o retrasos en su desarrollo? ¿Sí? Estos niños, obviamente, por sus mismas características, los padres van a tener problemas para alimentarlos. Entonces, en estos niños, más del 80% van a tener un problema de alimentación
y generalmente los trastornos de la mecánica de la deglución son los más frecuentes. Por ejemplo, en los niños con parálisis cerebral infantil o con algún retraso en el neurodesarrollo. Entonces son niños que no coordinan bien la masticación y la deglución, y entonces les están dando de comer y el niño tose cuando le dan de comer, se ahoga o tiene episodios de cianosis, ¿verdad? Cuando está deglutiendo, entonces la mamá se tarda 2 horas en darle una papilla pequeña, ¿verdad? Entonces eso no es normal, ¿sí? ¿A quiénes concierne este problema de los trastornos de alimentación en el niño pequeño? ¿Será a los papás o a los niños? Vean, como vimos en la estadística, casi la mitad de los papás creen que a los que les concierne ese problema es a ellos, porque eso les ocasiona un alto grado de ansiedad. Pero a los niños en esta etapa en que se presentan les puede parecer perfecto, ¿verdad? Realmente la estresada es la mamá. El niño, su prioridad en estas etapas es jugar y explorar el mundo, no comer, ¿verdad? Eso a veces ellos lo ven como, ay, no voy a perder media hora en la mesa en vez de estar jugando, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando esta mamá se atreve a llegar a los servicios de salud, ¿verdad? Le llega a su consultorio y entonces dice, mire, traigo al niño porque no quiere comer. Y pongo esta foto a propósito, porque eso sería lo ideal, que llegue la mamá con el bebé que no quiere comer y quien lo cuida, ¿verdad? Generalmente es la abuelita o una empleada o una tía, ¿verdad? Esto sería lo ideal, porque usted puede quedar de acuerdo con la mamá en algunas técnicas o en algunos tips o cosas que va a hacer, pero a la hora de las horas no, ella no lo cuida. Ella se va a las 6 de la mañana y regresa a las 9 de la noche de lunes a viernes. Ella solo está con el bebé el fin de semana y quien le da de comer es la abuelita, ¿verdad? Y acuérdense que nosotros damos de comer como nos enseñaron a comer a nosotros, ¿sí? Nadie sigue una guía, ¿de acuerdo? Entonces, cuando sale esta mamá del consultorio, el 50% de estas mamás creen que es útil lo que uno les ha dicho, la otra mitad no. La otra mitad dice, ay, no me sirvió de nada ir a pasar consulta, no me resolvieron mi problema, ¿sí? ¿Y por qué razón creen las mamás que esto no es útil o que no les sirvió? No tenemos el 100% de la culpa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que estamos realmente capacitados para abordar trastornos serios de alimentación? Los textos disponibles realmente son de poca ayuda en cuanto a trastornos de conducta alimentaria. La nomenclatura resulta ser confusa y las clasificaciones también limitadas. Entonces, y también en los que trabajamos en los hospitales públicos, pues el tiempo de consulta es bien poco. Entonces, para estas consultas de trastornos de conducta alimentaria, por lo menos uno se echa 1 hora, ¿verdad? Porque es una consulta larga, hay que explorar un montón de cosas. Entonces, los resultados con todo esto, por supuesto que terminan siendo inadecuados y dan sugerencias poco apropiadas para el tratamiento, y por eso los papás perciben que no es útil. Traigo esta imagen porque este es el ejemplo clásico de un trastorno de conducta alimentaria selectivo, ¿ya? Se recuerdan de Mafalda y su fobia a la sopa, ¿sí? Entonces, esa es una sensorialidad a texturas. Las cosas muy líquidas no son agradables para ella. Este es un trastorno de conducta alimentaria. Bien, ¿cómo definimos entonces dificultad de alimentación? La dificultad de alimentación es cualquier problema que va a afectar negativamente el proceso de proveer alimentos a este niño. Cualquier proceso. Ahora, para eso tenemos que hacer una diferencia entre comer y alimentar. ¿Será lo mismo? No. Comer, la gente dice, bueno, todos comemos. Bueno. Y alimentar, cuando yo les pregunto a mis alumnos cuando doy esta charla, les digo, ¿y entonces qué significa alimentar? ¿Cuál es la diferencia? No es que comer es que yo trague, y alimentar es que sea nutritivo lo que yo como, ¿sí? La mayoría me da esa explicación. Y pues bueno, parte de razón hay. Comer realmente solo refleja la acción de llevarnos cosas a la boca, ¿sí? Pero ¿qué significa alimentar? ¿Qué es lo que tenemos que aprender a enseñar a partir del 6º mes? Alimentar involucra la interacción entre mi bebé y yo, ¿sí? Si yo no hago ese clic o esa interacción de forma adecuada, mi hijo no va a aprender a comer bien, ¿sí? Si yo soy de esas mamás como mi santa madre, que me ponía el cincho en la mesa para que yo terminara de comer, yo era una niña bien petit, entonces me cabía poquita comida,
pero mi mamá me servía un plato inmenso de comida igual que el de mi hermana, que ella comía bastante, ¿sí? Y entonces, y yo me podía levantar de la mesa hasta que terminara el plato de comida. ¿A quiénes les ha pasado eso? No, te tenés que levantar hasta que termines, es pecado botar la comida. Y entonces a mí me llegaba la hora del almuerzo con el plato de comida ahí, ¿sí? Y mi salvación fue cuando tuvimos perro. ¿Verdad? Entonces, es bien importante que la persona que está enseñando a ese bebé a comer haga una buena interacción. ¿Por qué? Porque comemos generalmente en nuestra primera etapa de vida. En los primeros 6 meses es casi solo comer. Claro, cuando damos lactancia materna hay un vínculo importante que se forma entre la mamá y el bebé, pero la transición es entre los 6 meses y los 3 años, que es cuando empezamos a exponerlos a alimentos sólidos, y cuando a partir del año de edad hacemos lo que dijo el doctor en la charla anterior, ya adaptarlo a la dieta familiar, ¿sí? Y ya después de los 3 años, pues todos nos alimentamos, ¿verdad? La comida es un acto social, a nadie le gusta comer solo, ¿verdad? Todos necesitamos estar como platicando con alguien, ¿verdad? No con el celular, ¿verdad? Cuando estamos comiendo, ¿sí? Pero las dificultades de alimentación ocurren en este periodo, y por eso es que las mamás de estos niños de esta edad son las que consultan por una dificultad en la alimentación. Entonces, cuando nos ponemos a googlear la dichosa dificultad de alimentación, nos encontramos con cantidad de textos que al final nos terminan confundiendo más. Mira, hay un montón de textos de puericultura que nos ayudan mucho, pero uno dice, bueno, entonces de todas estas guías que yo encuentro disponibles, ¿cuál es la que yo tengo que seguir? ¿Sí? Entonces vino hace algunos, más o menos 10 años, la doctora Irene Chatour, que es psiquiatra, pero empezó a estudiar, ella es especialista en trastornos de conducta alimentaria, ella se especializaba en anorexia y bulimia, pero ella empezó a estudiar al niño pequeño con trastornos de conducta alimentaria, y fue la que creó la primera guía de trastornos de alimentación en el niño pequeño, ¿sí? Entonces, en esta primera guía, ella los clasificaba. Decía, bueno, hay niños con apetito pobre debido a una enfermedad orgánica, ¿sí? Mi niño tiene reflujo y pues sí, se le quita el apetito porque le da ardor, le da acidez. Mi niño tiene estreñimiento crónico, tiene sensación de llenazón todo el tiempo y pues se le quita el apetito, y aparte por el reflejo gastrocólico el niño percibe que cuando come mucho dan ganas de ir al baño, entonces mejor no come, ¿sí? Estaba este otro grupo, un apetito pobre por una percepción alterada de los padres, que era un niño dentro de todo sano, que cuando en la evaluación clínica se le hace todo el historial, come bien, sus porciones están adecuadas, la mamá es la que cree que no come, ¿sí? La mamá dice, mi hijo no come zanahoria, pero en jugo sí, mi hijo no come tomate, pero la salsita de la pupusa se la come, entonces sí come tomate, pero en salsa, ¿sí? Ese es un problema de percepción, ¿sí? No se come el alimento como ella quiere que se lo coma, pero se lo come de otra manera, ¿sí? Entonces, este es el niño con apetito pobre por una percepción alterada de los padres. También está el niño que es fundamentalmente vigoroso, que es ese niño que cuando entra al consultorio en cuestión de 5 minutos ya le dio vuelta todo, ¿verdad? No se puede estar 5 minutos quieto en un solo lugar porque se distrae con facilidad. Este niño puede tener trastornos de alimentación. Está el otro extremo, que es el niño que es muy apático o retraído, ¿sí? Ojo, ningún niño es normal que se comporte así. Y está también el niño con ingesta de alimentos altamente selectiva, ese niño que dice, no, yo solo las cosas crujientes, no quiero nada color verde, no quiero nada de textura ligosa, ese es el niño selectivo, ¿sí? Hay una cuestión sensorial que hace que este niño rechace alimentos por el olor, por la textura o por alguna característica específica. Cólico, que interfiere con la alimentación, y miedo a alimentación. Esa fue la primera clasificación, pero estamos de acuerdo que está algo enredada, y para uno acordarse en el consultorio de tanta clasificación, pues no es práctico. Entonces, vinieron otros autores y empezaron a seguir la colita de la doctora Chatour y dijeron, bueno, no, empecemos a hacer nosotros estudios y vemos cómo simplificamos todo esto. Pero empezaron a salir tantos y tantos artículos que al final terminaban empeorando la situación. Entonces dijeron, bueno, no tenemos que aterrizar, ¿verdad?
en qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque así nadie se decidía cómo es que íbamos a clasificar esto. Entonces vino la Academia Americana de Pediatría y dijo, vaya, ya, vamos nosotros a ordenar esto. Somos una entidad dedicada a la niñez y somos una entidad que está validada en cuanto a nutrición infantil. Veamos cómo ordenamos esto. Entonces vino el doctor Kersner, ayudado también por la doctora Chatur y otros autores, y dijeron, no, simplifiquemos esta situación y entonces mejor clasifiquémoslos entre grupos nada más. Dejemos al niño con poco apetito, al niño selectivo y al niño con miedo a la alimentación. Más fácil, ¿verdad? Entonces solo lo clasificamos entre grupos, ¿sí? Así es más fácil que nos recordemos. Entonces, veamos unos videos de algunas dificultades de alimentación. Este es un bebé que está enfrentado a su primera papilla. No se escucha muy bien, pero está la mamá y el papá con él. Eso es muy bueno, ¿verdad? Que la primera exposición a la papilla sea con sus dos papás. Pero al parecer está horrible esa papilla, aparte se ve fea, ¿verdad? Tiene un color verde no muy agradable. Y pues el primer bocado se lo tragó. Yummy, yummy. Realmente está sufriendo, ¿sí? Y sus papás se están riendo de él. Okay, Max, we're gonna have ¿Será que estaba muy caliente, muy fría? ¿Será que estaba muy espantosa? No sé, pero esa primera exposición a la papilla es crucial para que el niño siga aceptando la cuchara y su comida, ¿sí? Bueno, vamos a adelantarnos al niño que sigue, que es el niño ya más o menos de año y medio, 2 años. Allá está sentado. La mamá le está diciendo que quiere, pues es la hora de cenar. Y él está con el berrinche al tope pidiendo galletas, ¿verdad? 3 more bites and then you get cookies. No, 3 more bites. Observen que está solo en la mesa, nadie lo está acompañando. 3 more bites and then you can Ni have your siquiera cookies. está volteado hacia la mesa. No, Evan. Y no entiendo por qué razón la mamá le tiene que dar tantas explicaciones. ¿Sí? You didn't eat very much. Me voy a saltar por cuestión de tiempo. Al final la mamá le da las dichosas galletas. Y por eso él hace este gran drama, porque al final termina cediendo a su mamá y le da lo que él dice. ¿Y qué pasa con esta otra niña más grande? Aquí ya se acabó casi la mitad de la sopa que le sirvió su mamá. Así me pasaba a mí. Mi mamá me servía la gran platada de sopa y a mí ya no me cabía. Entonces ahí está que ya no quiere. Y entonces la mamá se pone a decirle que tiene que terminar. Y total, al final del video, la mamá le termina metiendo la sopa a la fuerza, ¿verdad? Y se la termina pues al final. Pero pues ella aparentemente ya está satisfecha con lo que comió, ¿sí? ¿Ven por qué razón los papás llegan al consultorio por esto? Para una mamá y un papá, enfrentarse a estas situaciones es frustrante, muy frustrante, y genera mucha ansiedad en el grupo familiar, ¿sí? Y como les dije al inicio, casi siempre las técnicas que utilizan los papás no son de ayuda, terminan poniéndole una camisa de fuerza al niño para que termine la comida, lo terminan persiguiendo, lo terminan castigando. Entonces eso al final, cuando es la hora de comer, el niño dice, ay no, ya se va a poner enojada mi mamá y mi papá ya va a sacar el cincho, corro, y ya ni siquiera se quieren sentar a la mesa a comer, y eso genera mucho problema a nivel familiar. Entonces, aterrizando a la clasificación, cuando yo tengo un niño en la consulta y yo lo catalogué como niño con poco apetito, yo tengo que definir, ¿será que tiene un problema orgánico? ¿Será que es un niño vigoroso y que su falta de atención hace que no coma? ¿Será que es un niño apático? ¿O será que nada más los papás están estresados por gusto y el niño pues está comiendo bien y nada más ellos quieren que coma de otra manera? Entonces eso lo tenemos que definir. Y en estos niños con poco apetito tenemos que tomar en cuenta las banderas rojas, que son los datos de alarma. Si yo tengo un niño con poco apetito, que se atraganta o le duele al tragar, que tiene pérdida de peso, vómitos o diarrea, sangre en evacuaciones, que tiene documentada alguna alergia alimentaria, eczema, urticaria, infecciones respiratorias recurrentes o retraso en el desarrollo, por supuesto que no voy a pensar que es un problema de mala percepción,
¿verdad? Y estos niños generalmente hay que resolver su problema de base para que el niño empiece a comer, porque el paso 1 para que un niño coma, y siempre se lo digo a las mamás, es háganlo sentir bien con su panza y va a comer. Generalmente es porque tienen algún problema de estos. Entonces, todas estas banderas rojas sugieren dolor o malestar durante la alimentación, y los niños funcionan en base a condicionamiento a esa edad. Entonces, si algo ellos perciben que les da dolor, por supuesto que lo van a evitar, aunque sea su comida favorita. ¿Qué pasa con el selectivo? ¿A qué niño yo voy a clasificar como niño selectivo? Es este niño que tiene un componente sensorial, pero la mamá solo lo percibe con la comida. Son niños que generalmente rechazan alimentos porque el olor no les agrada, la textura no les agrada, la apariencia no les agrada, ¿sí? Y generalmente tienen problemas con otras cuestiones sensoriales, no solo con la comida. Son niños que no les gusta llenarse las manos, que es cayéndoles la comida en la camisa y cámbiame mamá. No les gusta sentir la arena en los pies, no les gustan los ruidos muy fuertes o las luces muy intensas. Eso es sensorialidad y es un rasgo de ese niño. Entonces estos niños rechazan algunos alimentos por eso, ¿sí? Y pueden tener pues manifestaciones como náuseas o mucha agrura cuando usted les presente ese alimento con el que tienen esa aversión. Ahora, hay de selectivos a selectivos, ¿verdad? Hay selectivos que pueden llevar una vida completamente normal. Está el selectivo leve, que tiene una dieta dentro del todo típica. Cuando uno empieza a contar los alimentos que él come sin protestar, pues tiene más de 20 alimentos. O sea, con más de 20 alimentos ustedes pueden armar perfectamente un plato del buen comer balanceado, sin necesidad de repente de incorporar esos alimentos a los que él tiene aversión. Y entonces empezamos a buscar opciones de otros alimentos y le disminuimos la ansiedad a la mamá. Generalmente no tiene otros problemas asociados. El selectivo de leve a moderado de 11 a 20 alimentos, y el selectivo severo acepta menos de 10 alimentos. Y esto pasa, ¿verdad? Yo he tenido niños que cuando empezamos a contar, ellos solo comen galletas, pan, leche con chocolate, yogur, y solo eso comen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estos niños hay que investigar problemas de procesamiento sensorial, hay que investigar si hay problemas sensoriales con otros estímulos, como les mencioné previamente. Niños autistas son muy sensoriales, generalmente son niños bien selectivos para comer. Ganancia de peso o pérdida de peso, ¿sí? Porque son niños que a veces, si los grupos de alimentos que consumen o los alimentos que consumen son muy altos en carbohidratos o calorías, pues sí, va a haber una ganancia de peso desproporcionada, o por el contrario, es un niño que no está recibiendo los nutrientes suficientes porque solo acepta menos de 10 alimentos. Entonces me estoy quedando corta con el aporte probablemente de algunos micronutrientes. ¿Cómo vamos a tratar a un niño selectivo? Primero tenemos que revisar a qué texturas es que él tiene la aversión, ¿sí? Porque yo puedo ofrecerle opciones a la mamá de preparación diferente de la comida del mismo alimento, ¿sí? Si al niño no le gustan las cosas como puré o como poleadas, ¿verdad? Porque no le agrada esa apariencia, entonces hay que ofrecer cosas crujientes o cosas fritas, ¿verdad? Cosas que se preparen diferentes. Entonces hay que revisar a qué texturas es que el niño le tiene aversión, determinar y determinar esa sensorialidad. Incrementar la variedad en la dieta. Generalmente las mamás de estos niños son mamás que solo porque el niño les rechazó un par de veces el alimento ya nunca más se lo vuelven a ofrecer, ¿sí? Y para yo decir que a mi hijo no le gusta un alimento, ¿cuántas veces se lo tengo que ofrecer? Esa es la pregunta de la mamá. ¿Cuántas veces? El doctor lo puso en una esquinita en una diapositiva. Al menos 15 veces y preparado de diferente forma. Si no, yo no puedo darme por vencida y decir no le gusta la remolacha o no le gusta la zanahoria, ¿sí? Y también la neofobia, que también el doctor la mencionó, ¿verdad? Que es aquella aversión a probar un alimento nuevo. Estos niños que son selectivos, ellos solo comen lo que sienten que es seguro comérselo, ¿sí? Si nunca lo han probado, mejor no se lo comen. A eso se refiere la neofobia,
un miedo a algo nuevo, ¿sí? Entonces eso hay que determinar si existe y empezar a desensibilizar. ¿Y cómo lo desensibilizamos? El niño imita, la mamá y el papá deben modelar. Si yo quiero que mi hijo coma hígado, me lo tengo que comer yo. Si yo quiero que mi hijo coma zanahoria, tengo que comerla yo, ¿sí? Entonces hay que hacer que la mamá coma ese alimento enfrente del niño para que el niño vea que no pasa nada con comerlo. El niño se le va a quedar viendo a la mamá y va a decir, se está comiendo eso y no le da dolor de estómago, no vomita, pues quizás sí lo puedo probar. Y se atreven de repente a probarlos. O pueden hacer la exposición repetida. ¿Qué significa eso? Servir en medio de la mesa el alimento que yo quiero que el niño pruebe y todos los demás del grupo familiar deben agarrar de ese plato sin ofrecérselo a él, ¿sí? En algún momento él se va a atrever a agarrar un pedacito de pepino y llevárselo a la boca. Y pueden tener una respuesta buena o mala. Puede ser que el niño ya no sirva palitos de pepino, no le gustan en palitos, ¿sí? Hay que pasar a otro alimento que quieran probar y luego ofrecen el pepino pero preparado de otra manera, ¿sí? ¿De acuerdo? Ese es un intento cuando el niño ya se atreve a agarrarlo y probarlo, aunque lo hayan servido 20 veces en la mesa. A eso se llama la exposición repetida. Entonces esto requiere mucha paciencia y eso hay que explicárselo a la mamá. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Pero así como ahorita come menos de 10 alimentos, si en los siguientes 2 meses ya come 3 alimentos nuevos, es ganancia, ¿sí? Y no fomentar peleas ni forzar la alimentación, porque entonces usted le está mandando un mensaje al niño que la hora de comer es el momento del cincho, es el momento de los gritos y es el momento del castigo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un niño neofóbico y un niño melindroso? ¿Sí? El neofóbico, cuando usted va haciendo la exposición repetida, va superando su miedo a probar ese alimento nuevo. En cambio, el niño melindroso o quisquilloso prueba aquí la comida nueva, pero como yo ya no se la di, ¿ve? Y de repente vuelvo a probarla ya al tiempo, sigue rechazándola, porque esto es más un problema conductual. Esto se supera, ¿de acuerdo? Y entonces en los niños selectivos yo debo utilizar esta herramienta, los alimentos ancla. ¿Ya habían oído hablar de este término? ¿Qué significan los alimentos ancla? Son aquellos que más prefieren los niños contemplando las propiedades nutricionales de cada uno. Si a mi niño no le gusta la crema ni el yogur, pero le gusta el queso, mi alimento ancla es el queso. Yo estoy dando los mismos valores nutricionales, pero con otro alimento del mismo grupo, ¿sí? ¿De acuerdo? A eso se refiere. Entonces, en los niños selectivos yo voy a buscar cuáles de los alimentos que él acepta sin protestar están de cada grupo para armar un plato balanceado, porque a partir del año de edad así se le debe servir la comida a un niño. La mitad del plato, ¿se han fijado que los platos de los niños traen divisiones? Una grande y 2 chiquitas. Sí. La grande no es para el bistec ni para el volcán de arroz, la grande es para los vegetales y la fruta. Un cuartito es para el carbohidrato y el otro cuartito es para la proteína, ¿sí? Entonces así es como se debe servir el plato del niño a partir del primer año, y así deberíamos de comer nosotros también. Esta es la distribución: la mitad del plato frutas y vegetales, carbohidratos y proteína, y agua o refresco natural. Si el niño se vuela la vasada de fresco en el momento de la comida, se sirve al final cuando el niño dice ya no quiero. Ahí le sirven el poquito de fresco natural o de agua, ¿verdad? Las porciones son importantes porque la mamá cree a veces que él no come suficiente, y sí está comiendo suficiente. Cuando yo empiezo a revisar qué es lo que desayunó, qué es lo que almorzó, y la mamá me empieza a contar, le pongo al niño a que ponga el puñito así, y ya pone la manita hacia el niño y le digo a la mamá, eso, la forma del puñito es lo que le cabe de arroz, de pasta, de papa. Ay, qué poquito, dice la mamá. Pues sí, quizás sí come eso. Le pongo la palmita así y le digo, mire señora, esto de aquí es lo que el niño tiene que comerse de proteína, ese es el pedacito de pollo, de pescado o de carne. Y entonces ya ella dice, pues quizás sí, vea, es dependiendo del tamaño del niño. Entonces por eso el cuánto come un niño en esta etapa es decisión del niño. La mamá lo que tiene que aprender es identificar sus señales de hambre y saciedad.
saliéndome del niño obeso, ¿verdad? Ese es otro rollo. Estamos hablando del niño que le estamos empezando a enseñar a comer, ¿verdad? Bien, entonces las porciones van de acuerdo al tamaño del niño y la señal de hambre y saciedad la dicta el niño. Pero ya hablamos mucho del niño, ya le echamos mucha culpa al niño, ¿sí? Y no todo es el niño. ¿Qué pasa con la presión excesiva de los papás? Estos papás controladores que quieren controlar hasta el momento de la comida, eso genera resistencia a comer. Hay diferentes tipos de papás y cuando tenemos un niño con un trastorno de conducta alimentaria tenemos que ver qué tipo de papá tenemos enfrente. Entonces tenemos que hacer la de psicólogos también, ¿verdad? Tenemos al papá proactivo, que es el que todo pediatra quisiera tener en el consultorio, es aquel que es bien obediente, sigue las guías, entiende que cómo, cuándo y dónde el niño se alimenta es decisión de él, modela la alimentación, habla en forma positiva acerca de la comida, ¿verdad? No es aquel papá de que le está dando al niño, vea, y entonces el niño así como responde a las señales de hambre y saciedad y siguen estas guías dinámicas de alimentación. Pero esos son los menos frecuentes. Tenemos al papá controlador, perfeccionista, nada le resulta suficiente, debe tener el control de todo y termina compitiendo con sus hijos. Son estos papás que a veces hasta se percibe que quizás quieren tener una aplicación en el celular para que la aplicación le enseñe a comer al niño, ¿sí? O sea, quieren tener un control estricto de todo y los niños no funcionan así. Está el indulgente, que este es el otro extremo, que permite que sus hijos hagan lo que quiera, es responsable pero no le exige. Son generalmente niños muy malcriados y consentidos, como el de la galleta, ¿verdad? Y está el negligente, que es que llega la mamá con la empleada al consultorio y es la empleada la que recibe la consulta, porque la mamá pasa en el celular o recibiendo llamadas y pues no se ve interesada en la salud del niño, no se involucran. Suelen omitir las emociones de los niños, ¿sí? Pero no olvidemos este personaje importante en la alimentación, ¿verdad? Como el de la fotito que les presenté al inicio, que es la abuelita, ¿verdad? La abuelita puede ser su peor enemiga o pueden trabajar en aliarse con ella, ¿sí? Porque ella tiene ciertos principios culturales de alimentación muy arraigados que los quiere poner en práctica con sus nietos, y algunos de estos principios pueden ser muy buenos, pero otros no, ¿sí? Por esto, porque culturalmente en nuestros países creemos que un niño entre más gordo y cachetón es más hermoso y saludable, y por eso estamos viendo tanta obesidad infantil, ¿sí? Porque estamos sobrealimentando, no estamos respetando porciones, no estamos respetando tiempos y estamos abusando de bebidas industrializadas o de comida chatarra. Entonces, dependiendo del tipo de padre, así tenemos también trastornos de conducta alimentaria. Y entonces, si este papá está en un error, si este papá no se está comportando bien o no está haciendo esta interacción adecuada, por más que le haga micos y pericos al niño a la hora de comer, él no se va a alimentar de forma adecuada. ¿Y por qué razón el que un niño no coma es una consulta tan frecuente para el pediatra? Porque esto sí les estresa y les preocupa a las mamás y la mamá hasta lo anda persiguiendo hasta el lavadero con el plato de comida, porque con tal que coma, ¿verdad? Esa es la frase, ¿verdad? Con tal que coma le voy a dar este yogur, con tal que coma, que se come esta galleta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por qué esto no nos preocupa? La mamá no llega a consultar por esto al consultorio. Le puede parecer perfecto, ¿sí? Y pues bueno, ya va a venir la doctora Tania Arévalo a hablar lo de todas las consecuencias que tiene esto de la obesidad. Entonces, nos ponemos a pensar que esto no es tan fácil como creíamos. No solo es que un niño no quiere comer y que va a haber una receta de cocina para cada niño. Es diferente, tenemos que individualizar, ver la dinámica familiar. Se le tiene que preguntar a la mamá, a ver, cuénteme, ¿qué pasa a la hora de comer? Cuando le sirve la comida, ¿qué hace usted? ¿Qué hace el niño? Para que se hagan más o menos una idea de cómo está todo. Y tenemos que hablar de los principios básicos de alimentación que toda mamá debe conocer y todo médico debe enseñarlas. ¿Qué come un niño? Es decisión de mamá y papá. Sí, no es del niño. Al niño no se le pregunta, ¿qué querés, mi amor? Ah, ¿no querés esto? ¿Qué querés que te prepare? No. Es que sabe el niño de 2 años de nutrición, nada. Sabe de hacer drama a esa edad, pero no sabe nada de nutrición, ¿sí?
Las comidas deben ser adecuadas y sanas para la edad, limitar la comida chatarra, ofrecer comidas nuevas con frecuencia y acordémonos, al menos de 8 a 15 veces cada alimento, hasta para decir que el alimento no le gusta al niño. ¿Dónde come un niño? ¿De quién es decisión? De mamá y papá también, porque así como se duerme en la cama, se come en la mesa. La mesa no debe servir para hacer rimeros de ropa o de papeles, es el lugar donde se come y ahí se le debe enseñar al niño desde pequeño que es el lugar de comer. Si no se sienta en la mesa, que no coma. Y debe modelar. Yo no puedo pretender que mi hijo aprenda a comer en la mesa si yo me voy a comer enfrente de la tele a ver las noticias, ¿sí? Evitar distracciones. 0 celulares, 0 videos, 0 televisión encendida. La idea es que el niño aprenda a relacionarse con su comida. Si está viendo el televisor, va a estar abriendo la boca como robot y pues sí, va a tragar la comida, pero ahí no se está relacionando con la comida en absolutamente nada. Su cerebro está pensando en Bob Esponja, no en lo que se está comiendo. Y calma, el momento de comer debe ser un momento de calma y no de caos para que el niño se sienta a gusto. ¿Cuándo come un niño? ¿De quién es decisión? De mamá y papá también, porque debe haber una estructura para comer, ¿sí? No va a comer a la hora que él diga. Hay una hora para desayunar, para almorzar y para cenar, ¿sí? Horario de alimentación, comidas principales y meriendas y limitar la duración de 10 a 15 minutos. A los 15 minutos hay un switch hormonal y ya nos sentimos satisfechos. Entonces ya después de 15 minutos no hay que tener al niño sentado como mi mami me tenía a mí hasta la hora del almuerzo, 2 horas, 3 horas ahí, porque ya el hambre se fue, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando el niño come muy rápido. Si come muy rápido, come más, ¿verdad? Y entonces hay problemas de sobrepeso. ¿Cómo come un niño? También lo tiene que enseñar mamá y papá. Adoptar una actitud neutral, tiene que estar agradable y relajado en vez de frustrado y enojado. Animar la independencia y tolerar el desorden adecuado para la edad del niño. Los niños no aprenden a comer con cubiertos desde pequeños, botan comida, se llenan, se chorrean. Hay que permitirlo, es parte de su desarrollo motor. Las mamás o los papás deben indicar, así como probar esto, animarlos a probar, modelar cómo se come, comer lo que yo quiero que el niño coma. Y debo reforzar, debo hacer refuerzos positivos. Ahora, no le voy a estar comprando juguetes solo porque se come algo. Un refuerzo positivo es darle un besito, felicitarlo, eso es un refuerzo positivo. Y acordarnos que tenemos que fomentar esta imagen, porque la comida es un acto social. Hoy vamos a los restaurantes y nadie platica con nadie, todos están con su celular, nadie platica, ¿sí? La comida es un acto social. Ya para terminar, las reglas para alimentación en el primer año, ¿cuáles son? Alimentar se enseña y no se nace aprendido. El biberón es el primer obstáculo, como platicaba el doctor en la charla anterior. Los 5 sentidos, empezando por el gusto, son vitales en el proceso de alimentación. El niño debe oler, tocar su comida, ¿verdad? Y probarla, no solo estar con las manos amarraditas y que la mamá le esté dando todo en la boca. El niño tiene que explorar su comida. Más cuando vamos a hacer cambios de texturas, ¿verdad? Porque el niño no está acoplado y tiene que empezarse a acostumbrar. La dentición atrasada no debe retrasar el proceso de masticación. Si el niño no tiene ni un diente al año, no quiere decir que va a comer papillas hasta que le salga el primer diente. La progresión de textura se debe hacer entre el 8º y el 10º mes, tenga o no tenga diente, o sea, la progresión a picado fino. Estimular la mordida, el uso de taza y cuchara dependiendo de la edad, generar confianza y actitud de cooperación. Y recordemos que un niño que duerme bien, come bien. Si el niño pasa dando virote hasta las 2 de la mañana, se levanta a las 10. Entonces se comió el desayuno y el primer refrigerio. Entonces come menos y come mal. Los tips del no: no persuadir, no obligar, no distraer y no pegar por la comida. No alimentarlo viendo televisión, no comer fuera del comedor ni perseguir, no dar dieta exclusiva a base de líquidos a partir del primer año, y el padre decide dónde, cuándo, qué y cómo come el niño, y el niño nada más decide cuánto se va a comer, y la mamá debe aprender a respetarlo. En cuanto a nutrición y desarrollo, debemos de estimular alimentación independiente, permitir tocar y explorar la comida, limitar los jugos y las texturas apropiadas para la edad. Siempre modelar, evitar el exceso de atención o de control hacia el niño con la comida y mantener el horario y la estructura.
¿Qué niños van a necesitar suplementación? Porque no todo el niño que no quiere comer necesita un suplemento. Y los suplementos, debe quedar claro que no son sustitutos de un plato de comida. Los suplementos, como su nombre lo dice, es para complementar lo que el niño no está consumiendo por algún trastorno que tenga. Y la recomendación es darlo nocturno, no en la lonchera ni en lugar del desayuno, ¿verdad? Independientemente del suplemento que utilicen. ¿Qué niños necesitan suplementación? Niños energéticos con apetito limitado, niño apático y con trastorno orgánico, niños con neofobia o que sean selectivos severos o que tengan algún problema orgánico, y niños con miedo a la alimentación mientras superamos el trastorno conductual. Bueno, eso les traía. Muchas gracias.